El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más y estamos para hablar sobre un personaje bastante controvertido de la historia española del siglo XX y un personaje que la verdad que a nuestro invitado de hoy, colaborador, con el que hicimos, por cierto, un programa muy interesante sobre la guerrilla en Cantabria, Iván García, y a mí nos interesa bastante. Bueno, Iván García es historiador y profesor de secundaria. Es un apasionado de la época de la Segunda República, la Guerra Civil y la guerrilla antifranquista. Como, bueno, pues podéis ver en nuestros artículos en la página Foro de la Historia, donde, pues nuestro compañero Iván tiene varios artículos publicados sobre la guerrilla en Cantabria y también la guerrilla en Asturias. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola Javier, encantado de estar aquí. Y bueno, no hemos dicho qué personaje íbamos a tratar y es Indalecio Prieto, el que fue político socialista, del socialismo más centrista, y el que fue ministro durante la República y también, por supuestísimo, varias veces además, y luego ministro de Defensa Nacional durante, un periodo de la Guerra Civil hasta que el mando lo asume Juan Negrín en el periodo final de la misma. La verdad que es un personaje que a mí personalmente me llama mucho la atención porque digamos que se puede leer, o sea, se puede, digamos, comparar con otros como Negrín o como Nazaña, con los que tuvo una relación peculiar y que desde luego pues va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de su juventud, vamos a hablar también acerca de su paso, digamos, como diputado y ministro, también sobre la autonomía vasca y luego sobre, digamos, los problemas que tuvo durante la guerra con las disputas con Negrín y luego, por supuesto, sobre el exilio. La verdad que vamos a repartirnos un poquito el contenido porque son temas bastante amplios y esperamos que no nos salga un programa demasiado largo, porque hay que sintetizar mucho contenido. Así que bueno, vamos a comenzar con la juventud, que nos la va a explicar nuestro compañero Iván. Bueno, pues Indalecio Prieto va a nacer un 30 de abril de 1883, va a ser muy significativo porque le van a bautizar un 1 de mayo, parece que él, digamos, le va a marcar toda su trayectoria de socialista. Nace en un Oviedo, pues que vemos o podemos vislumbrar en las novelas de Clarín, ¿no? Nace en el seno de una familia de clase media baja. Su padre era oficial del Ministerio de Hacienda y luego empleado del Ayuntamiento de Oviedo. Estaba encargado de depositar los fondos municipales, pero muy pronto pues va a ser azotado por las desgracias, ¿no? Porque el 11 de agosto de 1888 va a morir su padre y toda la familia se tiene que trasladar en este caso a Bilbao. En este viaje, pues una de las anécdotas que él cuenta muy bien es su paso por Santander, ¿no? A Bilbao, donde ve por primera vez el mar y queda muy, muy sorprendido. Llega unos días después, va a llegar a Bilbao y va a llegar a Bilbao en una situación de pleno proceso de industrialización, ¿no? Recordemos que a lo largo del proceso de industrialización del siglo XIX español, la siderurgia pues va a ir primero de Andalucía hasta luego acabar en las últimas décadas del siglo XIX en las siderúrgicas vascas, ¿no? También vamos a acontecer a un crecimiento demográfico de Bilbao que va a explotar como se ve en muchos estudios en las primeras décadas del siglo XX. Y precisamente ahí es donde se va a forjar el Indalecio Prieto socialista, ¿no? Viendo las condiciones de este proletariado que vivía en unas circunstancias pues muy pobres, con unas pésimas condiciones de trabajo y en un ambiente reivindicativo de huelgas, ¿no?
va a vivir en la importante huelga minera de 1890 que le va a marcar muy profundamente. Y es precisamente a partir, sobre todo, de esta huelga de 1890 donde va en Bilbao y en Vizcaya el Partido Socialista va a ganar mucha fuerza. También este Prieto de joven, adolescente, va a visitar mucho el centro obrero de su barrio, ¿no? Donde Prieto pues va a coger la costumbre de leer distintos libros y sobre todo también tocar mucho periódico, leer sus páginas, hojearlas, y es donde también se va a forjar ese espíritu periodista que le va a marcar toda su vida, además de seguir con gran interés los debates de los viejos socialistas que allí se ponían a hablar sobre muy variados temas. A los 14 años va a abandonar la escuela, una escuela evangélica en donde pues su madre le metió al lado de su casa y va a ejercer los primeros trabajos. Vendedor de estampas, buhonero, empaquetador o también distribuidor del periódico La Lucha de Clases. Esto es muy interesante porque Indalecio Prieto, a diferencia de otros socialistas como Largo Caballero, por ejemplo, vamos a ver ese punto diferente en el sentido de que no va a realizar un trabajo digamos, de especialización, sino que van a ser trabajos que van a adquirir pues no una formación como trabajador. Quiero decir con esto, remarcar el carácter que va a tener toda su vida Prieto, de que va a venir de esa clase burguesa y que por las condiciones de vida y por las circunstancias de vida, pues le van a llevar a desembocar a esto, ¿no? Un día en una tienda, en un escaparate, va a haber un libro titulado Tratado de Taquigrafía, lo va a comprar y va a ser el comienzo de pues una larga relación con la taquigrafía y luego que va a ayudarle pues a integrarse en los periódicos, ¿no? Va a recibir clases y bueno, pues va a introducir a trabajar primeramente en el diario El Porvenir Vasco. Además de luego en posteriores meses y años seguir siendo pues uno de los favoritos de los periódicos para ser contratado. En 1899, durante unas protestas obreras, Prieto va a entrar por primera vez en el calabozo y ya pues va a forjarse su espíritu socialista y va a marcar el camino, ya que bueno, tiene decidido antes de cumplir los 16 que se quiere afiliar al Partido Socialista Obrero Español, pero como marcaba los estatutos, hasta los 16 no podía afiliarse y según cumple los 16 años, el 30 de abril, va a su oficina o a su centro para sacarse el carnet socialista, ¿no? Y ya, como bien relata en sus memorias, muy cariñosamente, ese mismo año va a ser su primer, con 16 años, va a desfilar el 1 de mayo. Ahí va a forjar sus primeras amistades y sus primeras rivalidades con otros compañeros, ¿no? Amistades como Tomás Meave, muy importante socialista, sobre todo para las juventudes, y las primeras rivalidades como por ejemplo Perezagua. Tomás Meave, que por cierto va a morir muy prematuramente y a la que pues esta defunción va a causar muy hondo pesar en Prieto. Hay que recordar que, bueno, a lo largo de los primeros años del siglo XX, pues el Partido Socialista
y las formaciones de izquierda democrática, los republicanos, van a llevar a cabo una política conjuncionista. Y en este contexto de lucha contra este sistema de la restauración, pues va a los compañeros de partido de Indalecio Prieto ven con buenos ojos la entrada de esta a la política y aunque con muchas dificultades van a convencer a este para que entrase en la política. Va a llevar a cabo pues una campaña para las elecciones de 1911 donde ya se va a dejar entrever sus características, ¿no? Una gran oratoria que va durante toda su carrera, pues van a aplaudir y a degustar todos sus compañeros. Y muy pronto se va a convertir en el líder de estas fuerzas conjuncionistas en Vizcaya. Una característica de su vida va a ser precisamente esto, ¿no? Va a recalcar siempre la unión de estas fuerzas de izquierda democráticas para hacer frente a las derechas. Lo vamos a ver en el Prieto, en el Prieto de la primera década del siglo XX, pero también lo veremos como tú seguramente recalcarás en la Segunda República. En 1916 se va a convertir en teniente alcalde de Bilbao, pero recibe un encargo de Madrid y pide una excedencia para coger este ofrecimiento de ponerse en la cabeza de la gerencia administrativa de una empresa recién creada, la Compañía Ibérica de Telecomunicaciones, cuyo objetivo era fabricar emisoras radiotelegráficas, ¿no? Vemos aquí un breve paso por la vida de un empresario por parte de un socialista. Y hay que decir que aunque toda su vida Indalecio Prieto vamos a ver que se va a relacionar con la sociedad burguesa, estos acercamientos no van a hacer que Indalecio Prieto renuncie a sus ideales como socialistas. A los pocos meses de llegar a Madrid, donde está instalado ya con su mujer y con sus tres hijos, va a recibir en 1917 un recado de Pablo Iglesias, del fundador del Partido Socialista, para liderar el movimiento huelguístico de Vizcaya en este mismo año. Hay que recordar que estamos en 1917, en la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa está en marcha y tenemos un ambiente de protestas obreras en el marco nacional. Recibe el mandato de Pablo Iglesias de liderar este movimiento en Vizcaya, en su zona de confort, y ponerse en contacto con el Comité Central, donde estaban personalidades como tan importantes en el socialismo como Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Saborit, Anguiano, etcétera, etcétera. Entonces marcha rápidamente a Bilbao. Aquí tenemos otra característica muy marcada de Prieto, del Prieto socialista, ¿no? Es decir, obedecer las órdenes del partido, siempre, 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 aunque él no estuviera de acuerdo con ellas. Bueno, finalmente esta huelga fracasa. Y debido a esto se tiene que marchar exiliado a Francia por unos días, ya que es buscado por la Guardia Civil y hay muchas rencillas personales y muchos militares y personalidades le quieren ver detenido o muerto. Así que pasa en Daya. Hay una anécdota muy divertida que cuenta, ¿no? Que pasa en Daya en barca y se encuentra con un soldado senegalés portando el arma y no le deja pasar, le pide la documentación. Claro, Indalecio Prieto no tiene la documentación y bueno,
precisamente es por un compañero socialista francés por el que llega y puede entrar en Francia. Aquí en Francia pues va a vivir la Primera Guerra Mundial, los bombardeos y empieza a conocer y a socializar con diferentes personajes. Semanas después, días después, debido a que es presentado como diputado a Cortes por Bilbao en las elecciones de 1917, pues puede volver a España para ganarse su puesto, llegar al Parlamento y rápidamente, pues con esta labia, con esta característica oratoria violenta, muy enérgica y sin pelos en la lengua, despierta el entusiasmo y las rencillas de otros aquí en Madrid, ¿no? En 1917 también entra en la dirección del PSOE como vocal. En la década de 1920, pues ya con la dictadura de Primo de Rivera, pues vemos ya el camino de lo que va a ser Prieto, ¿no? Va a encabezar el movimiento antidinástico contra Alfonso XIII. Va a defender claramente una vía democrática, una vía dentro del socialismo más liberal. Va a posicionarse contra el nacionalismo vasco que él creía radical, muy reaccionario. Se va a posicionar antibelicista contra la guerra de Marruecos, y dentro del Partido Socialista pues va a posicionarse con la no entrada del Partido Socialista en la Tercera Internacional y ser anticolaboracionista con Primo de Rivera en los enfrentamientos, en lo que le va a suponer enfrentamientos con algunos compañeros como Largo Caballero. Y finalmente ya a últimos de la dictadura, pues pues su madre va a fallecer en 1929, lo que le va a suponer un gran puñetazo, porque pues le ha tenido siempre un gran cariño. Es interesante esta etapa, digamos, de los años 20, porque, como ha comentado Iván, el papel de Indalecio Prieto ya como diputado y como, digamos, pues una de las cabezas visibles del Partido Socialista en Madrid es, desde luego, fundamental, ¿no? Además, en estas elecciones del 17, el Partido Socialista saca 6 diputados y ya empieza a tener grupo propio, lo cual, desde luego, es un paso bastante grande para, el PSOE en esa época, que es un partido bastante residual, que es verdad que está creciendo, pero que sin embargo no tiene una capacidad, ¿no?, de arrastre como por ejemplo lo puede tener hoy en día, ¿no?, siendo un partido, digamos, más de masas. Es verdad que su etapa como diputado digamos, se inicia en un momento en el que, como ha comentado Iván también, pues el Partido Socialista comienza a tener más fuelle, en el sentido de que, debido a las huelgas, a la represión y a la denuncia, por supuesto, de los socialistas por esta represión, pues comienzan a tener, digamos, más votos. Además, coincide con la creación de la Comisión Ejecutiva para coordinar, digamos, las diferentes estrategias, y por tanto se reparten los liderazgos, lo cual va a hacer que el partido, digamos, comienza una especie de profesionalización que, si ya había comenzado antes, momento en el que comienzan a crecer los afiliados y, digamos, comienzan a tener un papel más relevante en la política española, pues desde luego en este momento es, digamos, un peldaño más, ¿no? Como diputado, digamos que yo lo que diría que lo más interesante y más importante es que pide responsabilidades por la represión de las huelgas y, se posiciona, digamos, a favor de una política nacional para luchar contra el hambre, que ya sabéis que en esta etapa de los años 20 es bastante acuciante, bueno, en la España de principios de los años 20. De hecho, me gustaría hacer una pequeña acotación sobre una cosa que ha dicho Iván antes, y es un poco sobre la niñez de Prieto, ¿no? Es interesante porque, bueno, si bien es cierto que para este programa hemos utilizado diversos libros, por ejemplo, Iván ha utilizado una biografía muy interesante sobre Prieto, que luego nos comentará al final del programa, me llama mucho la atención un poco
bueno, pues que si queréis leer un poco más sobre la infancia en la España de principios de los 20, podéis iros a leer una trilogía, que por cierto ya hablaremos de ella en otro momento, porque la verdad que a mí me interesa mucho, que es la Forja de un rebelde, de Arturo Barea. Un libro, bueno, 3 libros en los cuales Arturo Barea nos cuenta, en el primero en concreto, su infancia. Un libro muy interesante porque yo creo que nos puede dar diversos, y ya lo comentaremos en otro programa, diversos matices sobre lo que fue la España de principios del siglo XX y lo que era trabajar, digamos, para un niño en la España del siglo XX, bueno, un niño adolescente, ¿no? Bueno, más allá de... Y volviendo al tema, digamos, que nos atañe, hasta 1923 fue diputado y, bueno, pues en el PSOE, digamos, en las elecciones del 23 tuvo 7 diputados. Bueno, pues y aparte Prieto tiene una serie de problemas, como ha comentado antes Iván, porque le persiguen, en muchos casos también por sus artículos, que son incendiarios y que son bastante elocuentes. Durante la dictadura dimite como vocal del partido. Y bueno, hay un conflicto, ¿no?, dentro del Partido Socialista, debido a que bueno, pues hay partes o sea, digamos, secciones del partido o corrientes de opinión que, digamos, que piensan que esta dictadura no es más que una extensión de lo que es la Restauración y, digamos, bueno, pues otro sector, que es el de Prieto y Fernando de los Ríos, son los máximos exponentes de que hay que romper con la dictadura, pues es otra fase que totalmente diferente y que, bueno, pues los socialistas, por supuesto, se tienen que oponer. En el 27 el PSOE rompe con la dictadura y en el 30 el Partido Socialista, al igual que muchos partidos republicanos, bueno, pues van a firmar el pacto de San Sebastián. También va a ser bastante interesante que, bueno, pues antes de las elecciones, la República, digamos, que tiene sus primeros mártires con esa sublevación de Jaca, bueno, pues con varios detenidos y fusilados. Y bueno, pues el 14 de abril llega la República, ¿no? Llega la República por unas elecciones municipales que ganan las candidaturas republicanas y, bueno, pues digamos el quebranto, ¿no?, del ánimo del rey hace que éste salga al exilio y, bueno, pues también el hecho de que los republicanos, bueno, pues ya se habían comenzado a instalar en las diferentes ciudades, ¿no? Y a tomar el poder. Ante ese vacío de poder, pues bueno, se erige la República, ¿no? Desde el 14 de abril hasta diciembre del 31... Indalecio Prieto va a ser ministro de Hacienda. De hecho, él no quería el puesto porque él decía que no estaba cualificado. Y sobre todo también por el carácter burgués del gobierno. La verdad es que como ministro tuvo que acometer varios problemas. Uno de ellos era la evasión de capital. También, por supuesto, la devaluación de la peseta y la fricción con el Banco de España. La verdad que las medidas para atajar todo eso fue la intervención sobre la evasión de capitales, ¿vale? También, por supuesto, el inicio del estatuto legal de la organización bancaria, que supuso además mayor control sobre la banca. Y, bueno, eso hasta diciembre del 31. A partir de diciembre del 31, digamos que Prieto no se fue de estos ministerios, sino que entró en otro, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, donde además él comenta que es probablemente uno de los cargos que más él ha disfrutado a lo largo de su vida, ¿no? Porque, bueno, pues es un cargo que él considera que era más adecuado para él, también sabía cómo actuar y se sintió útil y además enamorado por las obras hidráulicas, ¿no? Que, bueno, sobre todo relacionadas con esta reforma agraria. Aparte, bueno, pues también él, como medidas, lleva a cabo una remodelación del ministerio, también la creación de un plan general de obras públicas, que lo que pretendía era poner en marcha el Centro de Estudios Hidrográficos para, bueno, pues digamos, poner en funcionamiento miles de hectáreas que luego iban a ser importantísimas para la reforma agraria. Una reforma que, bueno, si bien es cierto que no llega a triunfar, sí que es cierto que, bueno, pues es uno de los proyectos principales de la Segunda República y más concretamente el bienio reformista, donde lo que se pretende, digamos, es el paso de una, no economía feudal, pero sí de una sociedad campesina a, bueno, pues un poco una sociedad más igualitaria y por supuesto que donde no, digamos, hubiera tanta desigualdad, ¿no? También, por otra parte, uno de sus proyectos principales es la creación de ferrocarriles. Digamos que lo que quieren es estructurar el territorio y también en el contexto, digamos, de los años 30, o sea, la crisis mundial de esa época, a partir del crack del 27,
Perdón, el crash del 29, que se me va. Lo que querían también era paliar el paro. De hecho, esto es una cosa que ya se llevaba haciendo de hace un tiempo en torno a las obras públicas. Era digamos, el Estado, lo que venía era a crear obras públicas, no solo para bajar el paro, sino también pues un poco para, pues eso, estructurar el territorio, ¿no? Es un tema que cuanto menos es bastante interesante. Luego, bueno, en torno desde el 33 hasta el 36, por la caída del gobierno de Azaña, es diputado por Bilbao, siempre en coalición, y de hecho, como ha comentado bueno, pues Iván, es interesante porque Prieto, al igual que luego lo será Negrín, del que también hablaremos en este programa, no como personaje principal, pero sí como un personaje importante, siempre estará, digamos, a favor de la coalición con los republicanos, ¿no? Es una colaboración con los burgueses, pues un poco para llevar a cabo su proyecto reformista. Prieto considera que hay que hacer la oposición en el Parlamento, mientras que, por ejemplo, Caballero pretende hacerlo en la calle, que es el otro personaje principal del PSOE en esa época, y a partir del 34, con la Revolución de Octubre, bueno, y los meses anteriores, hay una radicalización del PSOE y la UGT. De hecho, en el 36 hay un libro muy interesante que es El PSOE en la Guerra Civil, por Helen Graham, que comenta que en el 36 el Partido Socialista tiene un problema, porque es que está roto. Hay varios sectores que están en fricción constante, y que eso se va a ver mucho en la guerra civil. En 1936, Azaña ofrece a Prieto la presidencia, pero bueno, pues esta al final la tiene que rechazar. Bueno, pues por presiones del ala más radical del Partido Socialista, encabezada por Prieto. Es interesante también, pues un poco destacar eso, ¿no? De hecho, Azaña, entre otras cosas, bueno, pues luego no le vuelve a ofrecer la presidencia porque como ya se la había rechazado una vez y entre otras cosas porque pensaba que Negrín era más apto, pues es interesante que bueno, pues de alguna manera no vuelve a la presidencia. Y bueno, pues ahora nuestro compañero Iván nos va a hablar un poco sobre Prieto y la autonomía vasca, que yo creo que es un tema bastante interesante. Sí, bueno, antes de comenzar con el tema del nacionalismo vasco, puntualizar dos cosas que a mi parecer, bueno, después de haber leído esta biografía, me han parecido interesantes con respecto a lo que has dicho. En primer lugar, como ministro de Hacienda, y un poco en relación, podemos sacar alguna relación con actualmente la campaña que hace precisamente el Banco de España contra la personalidad de Prieto, pagando incluso a periódicos y personalidades para que escribieran en contra de él, ¿no? Una campaña de acoso y derribo, ¿no? En el que iban torpedeando las medidas que ponía desde su ministerio. Y luego, en segundo lugar, como ministro de Obras Públicas, es interesante cuando a veces en broma, en serio, se dice que Franco pues llevó a cabo una política de obras de hidráulicas con los famosos pantanos, etcétera. Hay que reconocer que ese trabajo se va a iniciar en una buena parte o en parte desde este Prieto como ministro de Obras Públicas, ¿no? Con este Plan Nacional de Obras Públicas, ¿no? Que se va a a dirimir en tres grandes planes, ¿no? El de los regadíos de las Vegas Bajas del Guadiana, que luego será después de la guerra el famoso Plan Badajoz, el de los riegos del Valle Inferior del Guadalquivir y las obras de riego de la zona del Levante. Una política que Indalecio Prieto pues va a abanderar a lo largo de su vida, ¿no? El desarrollo social y de la riqueza nacional en torno a estas políticas de obras hidráulicas. Bueno, en cuanto al nacionalismo vasco, y voy a tomar las palabras del profesor Fusi, bueno, la relación de Prieto con el nacionalismo vasco no va a ser muy diferente con la que mantenía el socialismo con este, ¿no? Sobre todo el nacionalismo, o sea, perdón, el socialismo vasco con respecto a las ideas de Sabino Arana, ¿no? Es decir, unas relaciones que se encuadran en los enfrentamientos de tanto del socialismo como del nacionalismo a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX en el País Vasco. Es una relación en la que
va a marcar, se va a enmarcar en, como ya he dicho, en la política conjuncionista de los socialistas y de los republicanos frente a estos nacionalistas que van a aliarse en las elecciones con las fuerzas más racionales, reaccionarias y monárquicas, ¿no? Algo que Prieto le va a molestar en demasía. Pero esta relación compleja y difícil va con los años a irse matizando desde, como ya he dicho, un periodo de 1918 sobre todo hasta 1923, en la que Prieto a lo largo de su estancia en el Congreso, en el Parlamento y en sucesivos periódicos y demás escritos, va a demostrar o a mostrar su antinacionalismo, pero después va a acercarse hasta ser Prieto uno de los artífices de la aprobación del Estatuto Vasco del 1 de octubre de 1936, como lo reconoce personalidades luego en sus memorias, como el ministro Manuel de Irujo, del PNV. Este antinacionalismo de Prieto tampoco puede afirmarse como un españolismo del que Prieto va a ser siempre eh, vanguardia, sino que va a ser más un nacionalismo, un nacionalismo que se va a apartar de este nacionalismo exacerbado y antivasco. Y va a tener siempre una perspectiva de talante y una mirada abierta, como vamos a ver en estos años, ¿no? Aunque bien es cierto que Prieto va a tener siempre una idea muy negativa sobre este nacionalismo vasco, ya que a lo largo de sus escritos y de sus memorias, como él bien va a comentar, le temía más a sus características reaccionarias más que a su carácter nacionalista. Remarcar por último, para entender bien esta relación, que la autonomía, las dos diferencias sobre todo que va a tener Prieto y el Partido Socialista, pero en este caso la personalidad de Prieto con el nacionalismo vasco, y que sobre todo la segunda que voy a comentar se va a ir amainando, va a ser que, en primer lugar, la autonomía planteada por los socialistas no va a suponer o no suponía la aceptación de la nacionalidad vasca, es decir, sin asumir los elementos limitadores de esa nacionalidad, es decir, la religión, la raza, la lengua, ni tampoco la liturgia todo lo que ello representaba, es decir, la bandera, las festividades, las tradiciones. Y en segundo lugar, y eso es lo que va Prieto y el nacionalismo, sobre todo por parte del nacionalismo, digamos, a quitar esa extremidad, ese componente radical, era el espíritu laicista y democrático que tenía el Partido Socialista y también Prieto, que chocaba con el espíritu confesional y tradicional del nacionalismo vasco. Estas diferencias, como ya he dicho, en los años de la República, pues van a ir con el trabajo de unos y otros, y el diálogo va a ser lo que finalmente en el 1 de octubre, como ya he comentado, de 1936, ya en plena guerra civil y según algunos estudios, ante las interrogativas, las dudas de posicionarse del PNV de un lado u otro en los bandos de la guerra civil, parece ser que, bueno, toman el camino de defender la República, pues, bueno, aunque su odio a algunas personalidades de la República, como Manuel Azaña, pesa menos que el carácter antiautonomista de las fuerzas sublevadas, que, bueno, que veían como que si la victoria de Franco y de las tropas que se habían sublevado
en Marruecos pues no había mucho que hacer y que caminar con el objetivo de la independencia o de la autonomía vasca. Y bueno, ya entrando un poco en la guerra civil, e hilando con lo último que has comentado, destacar que, aunque es verdad que digamos, el momento más importante de Prieto es a partir del gobierno de Largo Caballero a finales del 36. Él, cuando empieza la guerra, no desempeña ningún cargo dentro del gobierno. Sin embargo, sí que es verdad que bueno, va a intentar digamos, ayudar a este gobierno a, por supuesto, parar el golpe, ¿no? Y también a mí me parece bastante interesante, y esto, digamos, también confluye con lo que, o sea, que no solo fue Prieto, sino que fueron más personalidades dentro del Partido Socialista, como es el caso de Negrín, con el que ya tenía una relación bastante estrecha, bueno, pues durante toda la República, principalmente porque tenían el mismo proyecto, me refiero, eran socialistas centrados, no eran para nada radicales, y que, bueno, ellos tenían, digamos, ese mismo pensamiento de que había que confluir con los republicanos, ¿no? En el año 36, sabéis que en el territorio sublevado se cometen una cantidad de atrocidades increíbles, y en el republicano, pues, siendo una de menor intensidad, tampoco podemos dejar a un lado que hay una cantidad de sacas y de la creación de las checas, y por supuesto pues eso, de una represión incipiente justo cuando estalla la guerra civil en el verano del 36. Es interesante destacar que Prieto y Negrín, digamos que se opusieron a estas sacas y a la brutalidad, ¿no? De hecho, en concreto, pues por ejemplo, la matanza a la cárcel Modelo, o lo que viene siendo las diferentes sacas que hacían las milicias en Madrid, poniendo, por cierto, su vida también en peligro durante este verano, pues a causa de lo que hablamos, ¿no? De este incipiente violencia, de la cual la República sí que es cierto que hay un periodo que es el pico, digamos, que es este año 36, y luego a partir del 37, digamos, que ya es otro tipo de violencia, del que por cierto nos gustaría hablar en otro programa. Eso lo dejamos aquí ya, la intención, porque a mí por lo menos me gustaría. De hecho, es más, varios seguidores nos lo han pedido que por favor habláramos un poco sobre esto. Es interesante destacar que durante la presidencia de gobierno de Largo Caballero, de este ala más radical del Partido Socialista, va a ser nombrado ministro de Marina y del Aire, ¿no? Y bueno, es verdad que él no va a tener una buena relación con Largo Caballero. De hecho, la sustitución de Largo Caballero llega en mayo del 37, principalmente porque, bueno, pues tras la caída de Málaga, y por supuesto una política, digamos, de un poco más de manga ancha con ciertos partidos que querían hacer la revolución antes que la guerra, como es el caso del POUM, por ejemplo. A partir de los sucesos de mayo del 37, cae el gobierno de Largo Caballero, entre los cuales uno de los máximos instigadores de esta caída son los comunistas, pero también Prieto, y digamos, también tuvo un carácter bastante importante, ya no solo por la buena relación con Azaña, sino también, por supuesto, pues la buena relación con Azaña, ¿no? Y con Azaña y con Negrín, ¿no? Que va a ser el sucesor al cual lo propone Azaña. De hecho, es interesante porque Azaña propone a Negrín como presidente de gobierno, y Prieto, digamos que debido a que son amigos y a que prácticamente se puede decir que Indalecio Prieto era el mentor de Negrín, pues acceden, ¿no?, a esto. La verdad es que para analizar un poco lo que es el conflicto de Prieto y Negrín y bueno, pues la salida de este hombre en torno a, o sea, de Indalecio Prieto, en torno a mediados del 38, en marzo del 38, digamos, de la salida del Ministerio de Defensa Nacional, que es el cargo que desempeña en el primer ejecutivo de Negrín. Es interesante destacar que, digamos, que hasta el momento de la presidencia era muy amistoso. De hecho, compartían las mismas visiones, ¿no? La victoria del Frente Popular abrió nuevas expectativas, y bueno, pues el periodo de la Guerra Civil va a haber dos, digamos, momentos de
en la relación de estas dos personas. El momento de colaboración en este primer ejecutivo y el de quebranto, que es, digamos, ya posteriormente. La primera actitud se dio al principio de la contienda, cuando Prieto recomendó a Negrín para que ocupara la cartera de Hacienda. Y luego, pues, sí que es verdad que bueno, estuvo influida por su amistad. También va a influir mucho en el conflicto entre Prieto y Negrín la personalidad de los personajes, ¿no? Mientras que Prieto tenía un horario establecido y era un hombre de pautas, Negrín es verdad que no tenían ninguno, ni para dormir, ni para trabajar, y era una persona más caótica dentro de el orden dentro del caos, ¿no? El primero destinaba un tiempo a leer la correspondencia y el segundo tenía por costumbre ni siquiera responderla, ¿no? Así como dato, como apreciación. Y bueno, la segunda actitud se va a desarrollar a partir del 38, especialmente a partir de la reconquista de Teruel y la desintegración del Frente Aragón entre febrero y marzo de este mismo año, cuando Prieto considera que la guerra está perdida y expone su visión más pesimista al Consejo de Ministros, ¿no? Es verdad que la primera, digamos que la actitud en torno al ejército republicano, en esta época la de Prieto había sido muy interesante, porque Prieto lo que quería era la despolitización del ejército para que los comunistas tampoco tuvieran mucho poder dentro de él, ¿no? Y es cierto que esto va a ser luego reprochado a Negrín en el epistolario a partir del 39. Lo que pasa que Negrín, digamos que quiere, digamos, desarrollar esa política de resistencia y ultranza, tiene una visión diferente y parte de la base de que el ejército había sido derrotado y que, bueno, pues en esta campaña de Teruel, y que había que reorganizarlo. Y bueno, pues es en el momento en el que Prieto, digamos, que comienza a impregnar al gabinete de pesimismo, es en el momento en el que Negrín decide aceptar ya por segunda vez, pues la primera vez había ya intentado dimitir por la caída del Frente Norte, más concretamente por la caída de Bilbao. Ya intenta dimitir y bueno, pues Negrín no es que lo dimita él, sino que al final lo destituye, ¿no? Prieto sostiene que bueno, pues que durante este segundo periodo de la guerra Negrín ha sido apartado del poder por decisión del Partido Comunista, no por decisión de Negrín, aunque Negrín admite que es una, digamos, decisión suya propia, ¿no? Y, bueno, pues comenta, por ejemplo, Negrín escribe en una carta que la decisión de sustituirle, que no ocultó ni camufló, fue exclusiva y auténticamente personal. Surgió en la noche del 29 al 30 y la verdad que fue bastante dolorosa por la amistad, ¿no?, que tenían entre ellos. Y bueno, pues también lo hizo, pues eso, por la... Bueno, pues por lo que viene siendo el pesimismo, ¿no?, que contagia a los compañeros de gabinete. Y bueno, Prieto a partir de aquí pues va a comentar que bueno, pues que Negrín cede el poder a los comunistas y que el ejército, digamos, que va a acabar plagado de, sobre todo el comisariado, de cargos comunistas, y que esa ha sido ya no solo la causa de la pérdida de la guerra, sino también, por supuesto, la desafección que él ha tenido con Negrín, ¿no?, que prácticamente es un títere de los mismos. Hay que destacar una cosa, eso, que la política es diferente, mientras que Prieto tiene una política, pues eso, más pesimista, que se ve además en los partes de guerra. Negrín es un político que lo que pretende es, con esa política de resistencia, resistir lo máximo posible, valga la redundancia, para negociar desde una posición de fuerza o para enlazarlo con el conflicto europeo, que es una cosa que, por cierto, este primer argumento nunca se da, pero está ahí. Y bueno, la verdad que sobre la salida de Prieto del Ministerio de Defensa en marzo del 38, Ángel Viñas, por ejemplo, tras estudiar los documentos, considera que tanto el PCE como Negrín intentaron que Prieto siguiera teniendo un ministerio, una cartera dentro del gobierno. De hecho, es más, se la ofrecieron, pero no la tuvo porque no la quiso, básicamente porque consideraba que la propuesta era una indignidad, ¿no? Y bueno, pues me parece un tema bastante interesante. Luego esto se lo van a llevar al exilio. Es verdad que el epistolario Prieto-Negrín es muy interesante y ahora nos lo va a contar Iván, porque bueno, entre Negrín y Prieto, digamos que hay una lucha por conseguir el control, digamos, del Partido Socialista en el exilio, ¿no? Hay una lucha en torno al Vita, en torno a, bueno, pues a esa diputación en México y, por supuesto, en torno a los fondos, que, por cierto, podéis escuchar un capítulo bastante interesante sobre esto, sobre el Jare y el Sere y los refugiados españoles, que ya subimos unos meses atrás. Así que no sé qué nos tienes que comentar sobre el exilio, pero estoy ansioso por escucharte.
Bueno, pues el exilio de Prieto pues va a ser muy característico en el sentido de que va a haber muchas idas y venidas, mucha carta y que va a enriquecer ese epistolario, como tú dices, del que muchos investigadores pues han nutrido para escribir eh, ríos de tinta sobre distintas figuras políticas. Y bueno, pues que voy a intentar resumir porque, como ya digo, es un periodo de tiempo que es muy largo, ya que bueno, desde el final de la Guerra Civil en 1939 hasta que Prieto muere en el 62, pues pasan no solo en la vida de Prieto, sino también marcadas en una serie de circunstancias históricas, pues como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, las distintas relaciones dentro del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Recalcar y seguir con esta relación, una mala relación entre Indalecio Prieto y Juan Negrín, ¿no? Que va a llevar al partido en los años 40 pues a dividirse en dos grupos, ¿no? Los negrinistas y los prietistas, ¿no? En estas dos facciones pues se van a discutir varias cosas, ¿no? Una de ellas era si el gobierno de la República en el exilio era legítimo o no era legítimo. Posición que afirmativa, es decir, gobierno sí que defendía a Negrín, es decir, también llevado por sus propios intereses, ya que ese gobierno sería presidido, ese Consejo de Ministros sería presidido por él, aunque claro, sin la personalidad de presidente de la República, ya que Manuel Azaña había dimitido frente a al no rotundo de Prieto, ¿no? Que va a defender a lo largo de los años 40 y luego de los 50 de crear un organismo aparte para llevar a cabo las relaciones internacionales. También el tema de la ayuda a los exiliados, ¿no? Un tema que se va a dilucidar en la creación del SERE por parte de los negrinistas, el Servicio de Migración o Evacuación de Republicanos Españoles, un organismo con el objetivo de ayudar a las personas que debido a esta guerra civil y a la represión tuvieron que huir a, a otros países del mundo y que Prieto concibió como un Prieto y otros compañeros políticos concibió como un instrumento, una herramienta al servicio de Negrín para, para digamos, adherir o añadirse nuevas personalidades a su línea política y a sus intereses, ¿no? Y también se enmarca precisamente el Vita, ¿no? Un mito que parece ser que siempre sale en los debates políticos actuales para vilipendiar a la figura de Prieto, ¿no? Vamos, un tema que va a estar muy estudiado, un tema que bueno, no precisa nada más que leer los diferentes estudios e investigaciones que se han llevado a cabo. El Vita fue un yate que habían comprado en este caso Enrique Puente, un antiguo jefe de la motorizada de la sección de, de guardaespaldas de Prieto como ministro en la guerra civil que envía a México para que con diversas joyas, obras, etcétera, etcétera, y otras riquezas, eh,
lo tuviera en México a su disposición Prieto para hacer con él y aprovecharlo para llevar a cabo pues esa política de ayuda a los, en este caso a los exiliados que estaban en Latinoamérica, ¿no? En México. Prieto va a tomar este encargo y sobre todo le va a ayudar mucho su amistad con el presidente mexicano Cárdenas, que, bueno, desde el primer momento que Prieto pisa México, pues se va a comportar de una manera muy cercana con el político socialista. Es cuando parece ser que la Negrín ve a Alvita con buenos ojos para intentar esas riquezas, esa cantidad de material, dinero, etcétera, se adhiera a ese SERE, a ese organismo que Negrín encabezaba y por supuesto Prieto, que estaba enzarzado con Negrín, pues no le parece bien y es cuando la propuesta o estos enfrentamientos van a ser ganados o van a ser enterrados por el propio Prieto, que bueno, va a hacer que el Sere de Negrín fracase y su propuesta esté por encima de este último, de Negrín. En cuanto a la relación, afirmar que va a ser Negrín el que va a intentar una y otra vez intentar contactar con Indalecio Prieto, incluso viajando a México para contactar con él, para verse, pero el propio Indalecio Prieto pues no va a querer ni bien ni mal entrevistarse con Juan Negrín. Finalmente pues se va a crear la JARE, la Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles, con el que Prieto en la dirección pues va a continuar con esta ayuda al exilio republicano. Otra de las características del exilio de Prieto va a ser la reconstrucción del Partido Socialista en el exilio, ¿no? Para ello, pues se van a crear diferentes organismos o instituciones como la GEL, la Junta Española de Liberación, que va a ser una especie de coalición de republicanos, socialistas en plena Segunda Guerra Mundial. Estamos en 1943 y hay que recordar que, bueno, en este año pues parece que la balanza se pasa al otro lado, al lado de los aliados y se ve con buenos ojos comenzar una campaña de relaciones exteriores con estas potencias para intentar derribar y ser la cabeza de la oposición antifranquista, desechando, como no, la ayuda o la cooperación con los comunistas, que Indalecio Prieto sobre todo desde su gran encontronazo con ellos durante su Ministerio de Defensa, pues les va a tener siempre con malos ojos. O la creación en 1944 de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. Indalecio Prieto va a defender en esta posición de ir contra Franco a lo largo de su vida, pues una serie de características que van a marcar muchas controversias entre sus compañeros de partido y otros políticos, y también muchas amistades y acercamientos con otros, ¿no? Va a ser muy claro en esto. Va a proponer la salida de Franco, una salida que no tendría que tener violencia, ya que le va a marcar mucho la guerra civil. No va a querer nada que ver con otro episodio bélico,
Y después de la salida de Franco, que tendría que ser siempre encabezada en primer lugar por la claudicación de las potencias internacionales a sostener relaciones con Franco, es decir, cerrar todas las embajadas y todas las relaciones con el país para poco a poco ir desgastando al dictador. Luego, después de caído Franco, tendría que formarse un gobierno provisional y este va a ser el key de la cuestión y del que va a sobre todo a levantar muchas perspicacias entre sus compañeros. Indalecio Prieto va a apoyar siempre la forma plebiscitaria de gobierno, un plebiscito que tendría que ser supervisado por potencias democráticas neutrales. Siempre Indalecio Prieto, debido a su gran relación que mantuvo, sobre todo en el exilio, con las potencias latinoamericanas, en sus discursos y en sus escritos, intentó que ese plebiscito, si se llevaba a cabo, hubiera sido las potencias latinoamericanas, estos directores o estos supervisores de que eh, estas elecciones o estas referéndum para elegir la nueva forma de gobierno, una forma de gobierno que sería elegido por todas las españolas y los españoles entre monarquía y república, fuera dirigido por, como ya he dicho, por estos países latinoamericanos. En principio, pues parece ser que estas opiniones de Prieto y eh, este camino va a ser apoyado por las potencias aliadas que van a ganar la guerra en 1945 y que van a dar esa confirmación y esa afirmación a las propuestas, ¿no? En la conferencia de San Francisco, por ejemplo, y en la nota tripartita, la resolución de diciembre de 1946, en donde las potencias democráticas deciden dar la espalda a Franco para que éste no ingresara a la ONU. Pero ya vamos a ver que a partir de la década de los 50, en 1950, esto va a cambiar y va a asumir en un profundo pesimismo más del que ya tenía Indalecio Prieto y va a ser el final de su sueño para volver a España y a volver a reconstruir el país. En cuanto a los problemas, en cuanto al PSOE, en esta reconstrucción vamos a ver un enfrentamiento a tres bandas, ¿no? Un enfrentamiento entre la agrupación de socialistas en México, un enfrentamiento entre la agrupación de socialistas exiliados en Francia y la camarilla de socialistas o el entramado socialista en el interior de España. Hay que recordar que estamos en plena década de 1940, tenemos la lucha antifranquista en todo su esplendor y que hay un entramado clandestino conformado en el interior, bueno, para llevar a cabo, en el caso socialista, una política de acoso y derribo defensiva, es decir, sin llevar a cabo acciones violentas de ningún tipo para derribar a Franco. En la década de los años 50, pues bueno, y sobre todo también hasta su muerte, vamos a tener a un Indalecio Prieto en cuanto a lo personal que va a sufrir los problemas de salud y achaques, ¿no? Sobre todo el problema de la vista, que él siempre va a tener desde niño y que le va a dejar prácticamente ciego, sufriendo diferentes operaciones, hasta 6, si no recuerdo mal, y visitas a diferentes doctores y oftalmólogos muy, muy importantes. Pero como a lo largo de su vida va a llegar
prácticamente ciego. Y otro de los problemas de salud que va a sufrir constantemente van a ser mini infartos o pequeños infartos que le va a costar varios días, semanas tumbado en cama, en una silla, sin poder llevar a cabo esa vida frenética, una vida muy ociosa y muy laboriosa que acostumbraba a realizar. Y otra característica es que, pues debido a su edad, pues va a enterrar o a escribir muchos obituarios y muchas esquelas y artículos hacia compañeros políticos muertos. Pues va a haber o va a enterrar, entre comillas, a Azaña, Companys, a Largo Caballero, que por cierto va a reconciliarse con él. Prieto va a mandar una carta a Largo Caballero felicitándole o alegándose por la liberación de del campo de concentración, y en los últimos años pues van a llevar a cabo pues una línea política en la que van a estar de acuerdo. E incluso con Negrín, que en su obituario cuando muere Negrín pues lamenta su enfado, aunque bien es cierto que también prosigue la crítica y las diferencias con el que se habían marcado en los últimos años. Y Araquistain, que también va a ser muy importante porque en los últimos años de la década de los años 50 va a haber un enfrentamiento muy enconado debido a que Araquistain va a defender la forma de gobierno monárquica como transición a una vez caído Franco, algo que Indalecio Prieto consideraba un error, ya que el Partido Socialista debía de defender siempre en ese plebiscito que siempre había abanderado una posición republicana. Y su propio hijo, que va a ser su ojo derecho y que va a morir muy prematuramente. Todas estas muertes y sobre todo algunas le van a marcar muy hondo y le va a sumir en una profunda tristeza. Y como culmen ya a su carrera política, tenemos en el cenit los famosos acuerdos de San Juan de Luz con los monárquicos encabezados encabezados o dirigidos por Gil Robles, en el que sus entrevistas pues van a llevar algunas dificultades, ¿no? Ya que Indalecio Prieto en primer lugar tiene que convencer al Partido Socialista ya que bueno, el Partido Socialista no era muy proclive de llevar a cabo relaciones con los monárquicos, pero parece ser que debido a su labia y a su estilo de oratoria, pues en los diferentes congresos y las diferentes cartas convence a todo el partido, y estas reuniones van a dar lugar a este acuerdo que el pretendiente monárquico Don Juan y el propio Indalecio Prieto, representando a los socialistas, firman en San Juan de Luz, y en medio de unos días en los que parece ser que había unos murmullos en los que decían que Don Juan se estaba entrevistando con Franco en el famoso Yate Azor. Pero bueno, el acuerdo se va a firmar y en 1948, en ese mismo año, todo se va a ir al garete debido a que lo que parecían rumores se venían viendo como realidades, ya que, bueno, pues como todos sabemos, Don Juan pues llega a un acuerdo con Franco dando vistas a que ese acuerdo entre monárquicos y socialistas para ser oposición frontal a Franco, pues no llega a buen puerto. Y
el aislamiento, todo termina con el fin del aislamiento de Franco y la apertura poco a poco de las potencias encabezadas por Estados Unidos con diferentes ayudas económicas que finalmente a Indalecio Prieto va a terminar muy desquiciado y enfadado con esta postura. En primer lugar, iniciada en 1936 con la no intervención de las potencias para ayudar a la República, y luego con la traición de ayudar a Franco. Y bueno, parece ser que el octavo Congreso del PSOE en el exilio, ya en 1962, Indalecio Prieto viaja a París, y parece ser que, viendo que no le queda mucho tiempo de vida y muy sentimentalmente, se despide, entre comillas, a sus compañeros, y el 12 de febrero de 1962 en México va a morir. La verdad es que fue una vida desde luego plena y bastante prolífica de la cantidad de cosas que hizo Indalecio Prieto, y que bueno, pues hoy nos queda desde luego su reflexión política, y por supuesto es Indalecio Prieto sin duda alguna parte de esta historia de España y bueno, de la historia del exilio, por supuestísimo, y desde luego cabeza visible de todos estos temas. La verdad es que para finalizar, bueno, me gustaría para empezar decir que hay un libro muy interesante de la Fundación Indalecio Prieto, fundación hermana además de la Pablo Iglesias, que se llama Socialismo, Democracia y Autonomía, ¿no? Es una pequeña biografía de Prieto hablando un poco sobre los temas más interesantes, incluido el exilio, la Revolución del 34 y tal. Por cierto, sobre la Revolución del 34 me gustaría destacar que bueno, que me gustaría hacer un programa, así que te lo dejo caer, Iván, por si te apetece, que podría ser un tema bastante curioso. Y bueno, pues por mi parte, no sé si nos quieres dar el nombre de esta biografía con la que has estado trabajando. Sí, yo me leí esta biografía, aunque no es precisamente de un historiador, pero bueno, es interesante. La biografía de Octavio Cabezas, Indalecio Prieto, socialista y español. Una biografía, yo creo que bastante completa, muy bien documentada, en el sentido de que, bueno, pues vemos que lleva un estudio de fuentes de los historiadores y de las líneas de investigación más, aunque bien es cierto, una obra igual se queda un poco atrasada, pues está publicada en 2005, pero yo creo que es una obra bastante completa y la verdad es que muy fácil de leer y muy entretenida. Se me ha pasado el tiempo muy rápido. Pues nada, dejamos esas dos recomendaciones a nuestros oyentes. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Si alguien quiere que hagamos algún programa específico sobre algún político en concreto, ya sea de la República, del exilio, de la dictadura o de cualquier tipo de periodo como la Restauración o siglo XIX-XX, podría ser bastante interesante. Bueno, si no es el siglo XIX-XX, no os preocupéis, también lo podéis decir, que se lo encasquetaremos al bueno de Rubén, que ya sabéis que es el que está especializado en historia moderna y el que, digamos, más lo disfruta. Nosotros seguiremos haciendo programas sobre personajes que son interesantes a destacar y sobre los que, por cierto, tampoco hay mucha información, porque de hecho sobre Indalecio Prieto, sobre este personaje, hay pocas cosas en internet, o sea, me refiero en cuanto a podcast, programas y tal, y bueno, pues sería interesante seguir un poco en esta línea, ¿no? Para también ya no solo diferenciar el contenido, sino, bueno, pues poner sobre la mesa temas que no es que estén olvidados, pero sí que sobre los que hay poca reflexión en ese vasto mar que es internet, ¿no? Y pues nada, darte las gracias, Iván, por estar por aquí otra vez, agradecer a nuestros oyentes que hayan llegado hasta aquí, y por cierto, decir que tenéis
nuevamente los artículos de Iván en el Foro de la Historia, esta página donde, bueno, pues a través de, bueno, pues de lo que viene siendo, bueno, pues artículos, reseñas y tal, podéis obtener conocimiento histórico y bueno, pues creo que recibir una buena divulgación histórica. Dicho esto, nos despedimos, decimos que estamos en Spotify, en iVoox, estamos también en Apple Podcast y en YouTube, así que nos vemos la próxima semana y nada, desearos una feliz semana. ¡Chao! Adiós.